Pues si ya estamos listos todos, pues ya estamos en vivo, aunque sea a través de Google Meet. Bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y espero que, como siempre, hermanos, que esta plataforma, este estudio, sea de ánimo para todos aquellos que escuchan, sea hermanos en Cristo o sea personas que todavía no han obedecido el Evangelio. Esperemos que las cosas que se van a decir a través de esta plataforma sean algo que va a ayudar a todos para crecer en su vida espiritual. Y esta tarde, esta noche, por algunos que pues no sé qué horas son, tal vez un poquito más tarde, esperemos, como siempre, pues que los demás que no se han conectado, que igualmente también se puedan conectar. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Daniel Arturo Ramírez, que nos va a traer el estudio de esta tarde. Esperemos, como siempre, que las palabras sean fáciles de entender, como sé que todos los hermanos ponen su empeño para de igual manera impartir la palabra de Dios, para que todos la puedan entender claramente. Así que una vez más, bienvenidos todos y vamos a empezar esta tarde. Vamos a empezar normalmente con una oración y les vamos a pedir a todos, como ya lo estamos haciendo, apagar nuestros micrófonos cuando no sea nuestro turno de hablar, y cuando sea nuestro turno de hablar, pues hay que poner los micrófonos. Vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Mario que empiece con esta oración. Después vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Daniel que nos dirija en el estudio de esta tarde, y después del estudio vamos a pedir a nuestro hermano Moisés que cierre con una oración, y después vamos a tener tiempo para todos aquellos que quieran opinar o que tengan preguntas o quisieran añadir al estudio. Muy importante. Recuerden que todos nosotros que estamos conectados, la mayoría somos hombres que predican el Evangelio, y esperemos que también las hermanas que se puedan conectar de igual manera puedan también participar, si hay alguna hermana que está entre nosotros. Así que vamos a empezar, hermanos y visitantes. Si hay alguno que nos está visitando, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Mario que nos dirija con una oración. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea su nombre por todas las generaciones que vienen. Llegamos a su santa presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre ellos, para agradecerle por la vida, la salud, la fuerza, el aire y todas las bendiciones que te ha derramado sobre cada hijo suyo, cada persona. Gracias por esta oportunidad que nos presta de poder estar en esta plataforma, un grupo de tus amados hijos de diferentes partes del mundo, para escudriñar tu vida y santa palabra. Ayuda al siervo, mi hermano Daniel, que va a ser el expositor de esta tarde-noche, que usted le ayude para que él pueda exponer tu palabra. A nosotros tenemos una mente y un corazón dispuesto para atesorar esa palabra, hacerla en nuestra vida y enseñarla aquí en la mano. Ayuda a aquellas personas que no han obedecido al Evangelio, que no ven a tus pies, para que ellos puedan tener una solicitud buena para poder captar tu palabra, para poder entender tu palabra y que la puedan obedecer en un día entero. Señor, todas estas cosas se las dejamos en sus manos, que todo sea agradable a usted. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario. Ahora vamos a dejar el tiempo a nuestro invitado de honor, nuestro hermano Daniel Arturo, que nos trae la lección de esta tarde. Hermano. Amén, mi hermano. Una vez más, ¿se escucha bien? Bueno,
Que Dios me los bendiga a todos. Su servidor, Daniel Arturo Ramírez Martínez. Soy miembro de la congregación local aquí en Sonsonate, parte occidental de El Salvador. Por voluntad de Dios y de mis hermanos, predico el evangelio, me dedico a la predicación y sigo aprendiendo, tal como los que estamos acá en esta plataforma. Se me ha ofrecido la invitación de poder estar acá y poder hablar acerca de Jesucristo. Y para mí es un gran privilegio, honor, el poder estar acá, amados hermanos, el poder compartir algo de la bendita palabra de nuestro Dios y poder, hermanos míos, recordar, reforzar y aprender más acerca de la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar es algo que, gracias a Dios, todos nosotros, los cristianos, los que hemos sido bautizados, pues ya pasamos por este plan de salvación. Sin embargo, somos enviados a predicar, a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, y es por ello que será necesario de vez en cuando el poder seguir pues estudiando temas rudimentarios, tal cual vamos a estudiar en esta tarde y noche que se nos aproxima. Bueno, el tema que vamos a estudiar, amados hermanos, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el tema que vamos a estar estudiando. Para los amigos que nos acompañan, para aquellos que están con nosotros y aún no han nacido de nuevo, bajo las condiciones, bajo las reglas y normas que nuestro Señor Jesús establece, les pido de favor, manténgase con nosotros, únase con nosotros para poder entender la voluntad de nuestro Dios. Y usted, amado amigo, amiga, pueda nacer de nuevo, tal como Jesucristo lo manifiesta por medio de su bendita palabra. Entonces vamos en nuestro viaje, un viaje de estudio, donde estaremos desarrollando en este momento un estudio muy sencillo, pero de seguro muy aplicable para cada uno de nosotros. La expresión nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo es usada en las Sagradas Escrituras, creo yo, solo unas pocas veces. Primeramente, Jesús usa este término, nacer de nuevo, en su diálogo, en su conversación. De seguro ya todos conocemos, ¿verdad? Aquella conversación que el Señor Jesús tuvo cuando estaba en la tierra, tomando aquella forma de hombre. Recuerde que el Señor Jesús, ¿verdad? Estuvo entre nosotros siendo hombre, naturaleza propia como hombre, 100% hombre, sin embargo, 100% divino. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo entre los hombres, hubo alguien que le buscó, aquel varón llamado Nicodemo, y a este varón, a este principal de los judíos, el Señor Jesucristo le anunció, le predicó acerca del nuevo nacimiento. Y eso es lo que vamos a estar estudiando dentro de unos minutos y enfocar más. Pero luego, más tarde también encontramos un registro bíblico acerca de un apóstol. El apóstol Pedro también habla acerca de nacer de nuevo y lo dice en su primera epístola. En su primera epístola, si gusta, amados hermanos, vamos a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Vamos juntos, por favor. Vamos a este hermoso libro que nuestro Dios nos ha regalado, 66 libros, en un solo libro, para que conozcamos la voluntad de nuestro Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro también más tarde menciona acerca de
un nacimiento, de nacer, de renacer, para obtener una esperanza, para obtener, pues, una vida en Cristo Jesús. En la presente lección, amados hermanos, que como lleva, ya lo dije y lo menciono, el título Nacer de nuevo, en la presente lección estudiaremos la enseñanza de Cristo hacia Nicodemo, para aprender, para recordar y luego para aplicar en nuestras vidas. Somos cristianos. Tenemos la misión de llevar el evangelio y decirle a las personas: tienes que nacer de nuevo. Amigo mío, el mensaje es para ti. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, como primer punto en nuestra lección, estaremos estudiando acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Segundo punto que estaremos desarrollando en nuestra lección, la naturaleza del nuevo nacimiento. Segundo punto. Luego vamos a ir al tercero, la evidencia del nuevo nacimiento. Y por último, ya para ir cerrando nuestra lección, amados hermanos, el rechazo del nuevo nacimiento. Entonces, vamos avanzando. Vamos al primer punto, entonces, si está tomando nota, ¿verdad? Vamos entonces al primer punto, la necesidad del nuevo nacimiento. Había un hombre, dice la Biblia, si gusta vamos a la escritura, Evangelio de Juan, capítulo 3. Tome su Biblia otra vez, por favor, amado hermano, hermana, amigos, entre nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, un hombre, Juan menciona su nombre, Nicodemo, le llama un fariseo, un miembro de una secta que decía ser muy rigurosa, muy pegada a un régimen mosaico, que por años había estado, pues, ejecutándose entre el pueblo de Israel. Y como ya todos sabemos, amados en Cristo, los fariseos, pues, decían ser muy celosos, tenían sus convicciones en sus creencias propias en una resurrección. Y luego también, a diferencia, ¿verdad?, de los saduceos, pues los fariseos creían en los ángeles. Pero bueno, este hombre llegó de noche. No lo sabemos, pero por alguna razón, posiblemente, llegó de noche. Algo más que mencionar. ¿Cómo le llamó? Le llamó Rabí. Le reconoció como maestro. Un maestro es una persona capacitada. Es una persona idónea. Es una persona que sabe cómo poder instruir a otro o a muchos. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro, como una persona capacitada. Además de ello, amados en Cristo, le reconoce que ha venido de parte del Dios de los cielos. De seguro había escuchado o había visto alguna señal que Jesús había hecho. Señales son tan asombrosas. Señales que solamente Jesucristo podía realizar. Usted sabe muy bien, ¿verdad? Levantaba a los muertos, abría los ojos a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Milagro asombroso. El Hijo de Dios estaba entre nosotros. Nicodemo le reconoció como maestro, le reconoció que había venido de parte de Dios. Además, de seguro, posiblemente, y lo más viable, lo más seguro, que también había escuchado cómo enseñaba. No hablaba como Daniel, no hablaba como usted, él hablaba como Dios, siendo Dios entre nosotros. Hablaba con autoridad, hablaba con poder, hablaba con dominio.
perdonaba pecados. Ninguno de nosotros puede hacer tal cosa. Jesucristo lo hacía. Y los hombres se asombraban. Nicodemo estaba tan asombrado. Sin embargo, vamos avanzando. Jesucristo va a ofrecer una enseñanza muy hermosa. A pesar de los elogios que había dado Nicodemo a Jesucristo, Jesús le interesa más acerca de explicarle de un nuevo nacimiento, de una enseñanza, de un evangelio que él venía a dar a conocer a todos los hombres. El nuevo nacimiento es necesario. Versículo 3. Vamos al versículo 3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad, la mayoría de los eruditos maestros podríamos analizar y decir, amados en Cristo, que cuando se repiten las cosas es porque quiere darse relevancia, importancia, y el Señor Jesús ofrece la repetición de una palabra, en verdad, de cierto. Jesús va a explicar algo muy fundamental y que hasta el día de hoy, amados en Cristo, es muy fundamental que el hombre se someta a la voluntad de nuestro Dios. ¿En qué consiste la voluntad de nuestro Dios? Bueno, vamos a analizar. El nuevo nacimiento es necesario para ser ciudadano del reino de Dios. Es decir, nacer de nuevo o sin nacer de nuevo, no hay entrada en el reino de Dios. Se necesita nacer para poder ver. Se necesita nacer para poder entrar en el reino de Dios. Bueno, lamentable, ¿verdad? Para nosotros es algo muy sencillo. Ahora nosotros podemos entender y uno decir, que hombre, ¿por qué te fuiste a cosas materiales o terrenales? Sin embargo, Satanás puede hacer cegar el entendimiento de las personas. Lo hizo con Nicodemo. Nicodemo, pues, se fue a algo tan asombroso porque pensó que tenía que volver a entrar al vientre de su mamá. Jesús no hablaba de cosas terrenales. Jesús no venía a hablar de cosas materiales. Jesús viene enseñando, viene prometiendo cosas espirituales que usted y yo hemos creído por medio de él y su palabra. Razón tuvo el apóstol Pablo en decir que los espirituales juzgan, analizan, piensan en cosas espirituales. Obviamente hay cosas materiales necesarias, pero lo fundamental para nosotros, amados en Cristo, son cosas espirituales. Y leemos los siguientes pasajes. Versículo 4. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Qué asombroso!, podríamos decir. Bueno, Satanás posible estaba trabajando en el entendimiento de este fariseo. Pero Jesús vuelve a ofrecer una aclaración y es más básica. Versículo 5. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es no? Si te preguntasen, amado hermano, hermana, ¿qué es no? Está prohibido, no se puede. No podemos entrar. Para poder tener acceso, entrada al reino de Dios, se necesita nacer de nuevo. Y ese es nuestro primer punto, la necesidad de un nuevo nacimiento para poder ver el reino, para poder entrar al reino del cual profetas muchos años atrás lo habían anunciado. Un profeta siendo un mensajero de Dios, la boca de Dios, un proclamador acerca de los mensajes de Dios. Ya habían hablado acerca de este reino. El mismo Juan el Bautista, que venía a preparar el pueblo, hablaba acerca de este reino que estaba pronto, que estaba cerca. El mismo Jesús también estaba enseñando a menudo, una y otra vez, acerca del establecimiento de este reino. Y ahora, en este diálogo, encontramos
amado amigo, que se necesita nacer de nuevo para poder ver, pertenecer, entrar a este reino. Avanzando. Pero existen algunas preguntas muy importantes. Dentro de ellas, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios o el reino de los cielos, como dice en otra parte de la Biblia, es, escúcheme bien, el gobierno, el dominio, la soberanía de Dios en el corazón del que le acepta, del que le obedece. Repito, ¿qué es el reino? Es el gobierno, el dominio, la soberanía de Dios, de toda persona que abre su mente y corazón para que los mandamientos de Dios se obedezcan en sí mismo o en sí misma. Y todos conocemos el pasaje tan hermoso. Si gusta, vamos, hermano, no pierda, ponga un separador en su Biblia, porque vamos a regresar, pero vamos a un pasaje tan conocido. Evangelio de Mateo, capítulo 28, y el versículo 18. Jesús dijo, enseñanza de Jesús, y hasta el día de hoy sigue explicándose la misma enseñanza, y lo seguiremos haciendo generación tras generación si Cristo no viene, hablando acerca de un nuevo nacimiento y la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice, capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo dominio me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús, si el Hijo de Dios, si el Cristo tiene dominio, gobierno, soberanía, en el cielo, seres celestiales, y en la tierra, seres humanos, si Él tiene todo el gobierno, todo el dominio, ¿qué gobierno tengo yo? Seguramente no tengo ninguno. Lamentablemente hoy los hombres, las mujeres, están tomando una posición sobre el reinado de Jesús. Qué triste. Esperamos en Dios que usted, amigo mío, despierte, porque Jesucristo tiene todo gobierno y dominio. Obviamente, Él ha dado desde el principio la oportunidad que tú mismo escojas, decidas entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, pero Él tiene todo gobierno. Bueno, avanzando, un reino espiritual es el que está enseñando Jesús a Nicodemo. Un dominio espiritual, un reino espiritual que no es de este mundo. Jesús lo dijo, lo mencionó, lo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de esta tierra, es un reino celestial, un reino espiritual. Es un reino formado por los súbditos fieles, santos, obedientes, esforzados, sacrificados. Es un reino en el cual podemos estar, podemos mantenernos si somos esforzados, sacrificados, fieles, apartados del mal, santos hermanos. Un reino tanto presente en la iglesia. Hablar de iglesia es hablar de reino. Hablar de reino es hablar de iglesia. Creo yo que no es difícil de entender, aunque algunos batallan en su entendimiento. No que la Biblia no sea clara, sino más bien que a veces se permite que Satanás confunda nuestros sentidos. Cuidado, no hay que ser tal cosa. Un reino tanto presente que es la iglesia, como futuro en el cual el versículo, pues en su contexto se puede definir que apunta al cielo mismo. Un reino celestial. Volviendo a nuestro punto, amados hermanos, a nuestro tema, el nuevo nacimiento. Aprendemos también que el nuevo nacimiento es necesario para ser salvo. Por supuesto que sí. Hablar de nuevo nacimiento es hablar de bautismo. Recuerde bien, regresamos. Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo,
que el que no naciere de agua, agua literal, se necesita mucha agua para nacer de nuevo. No hablaba Jesús acerca de entrar una vez más al vientre de su madre. Nada de eso. Jesús habla en términos espirituales que para poder nacer de nuevo se necesita agua, y mucha agua, no rozamiento, como hace el sacerdote o el cura. Nada de eso. Se necesita mucha agua, muchísima agua. Bueno, hermanos míos, les cuento, ¿verdad? Me encontré hace algunos 3 años. El hermano Mario ya estuvo en esta congregación ahí en Cojutepeque, donde el hermano Marino, el hermano Santos, 2 personas se querían convertir al Señor. Pasamos casi 2 horas buscando agua. Qué difícil fue, pero se encontró agua. ¿Por qué? Porque para nacer de nuevo, para ser bautizado, se necesita mucha agua, porque la persona tiene que ser totalmente sumergida, zambullida. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero al fin se encontró agua y estas 2 personas fueron sumergidas y pudieron cumplir lo que Jesucristo mandó y sigue mandando hasta el día de hoy, que toda persona para entrar, para pertenecer a este reino, al dominio, al gobierno de Jesús, se necesita nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento nos conlleva a la salvación. ¿Por qué? Porque estar en el reino es ser salvo del poder de las tinieblas. Claro que sí. Pertenecer al reino de Dios, pertenecer al gobierno de Jesús, nos hace salvos del gobierno, del dominio de las tinieblas, de la oscuridad. Eso lo dice, pasaje tan conocido, pero si gusta va conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa? Se los dijo tan claramente en este pasaje, Colosenses 1:13. Dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libra de un mundo de oscuridad, un mundo pecaminoso, un mundo impuro, malo, malvado, como en otras escrituras le llama generación mala y perversa. Nos libra de allí, pero nos manda al reino de Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia. Estar en el reino es una bendición. Estar en la iglesia es una bendición. En otras palabras, la salvación requiere un nuevo nacimiento. Es decir, como dice la Escritura, una regeneración adecuada y dada en la práctica misma bajo un nuevo nacimiento realizado en un bautismo. Por lo tanto, amados hermanos, si alguno quiere ser salvo, si alguno quiere ser perdonado, si alguien quiere recibir el perdón de sus pecados, necesita nacer de nuevo. Segundo punto, avanzando. Vamos al segundo punto. La naturaleza del nuevo nacimiento. La naturaleza del nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ahora versos 4 y 5. El nuevo nacimiento requiere, como hablábamos hace un momento, agua. Y la naturaleza del nuevo nacimiento consiste en una característica basada de manera literal, ser sumergido en agua. Y además se requiere de un agente, el Espíritu Santo, lo cual hace pensar en lo que Pablo dijo a Tito. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la naturaleza del nuevo nacimiento, hermanos míos, es caracterizado por el bautismo realizado con ser sumergido en abundante agua y luego por un agente espiritual en el cual guía, demanda, ordena bajo sus reglas
el Espíritu Santo por medio de su palabra bendita. Nacer de agua y del Espíritu es una referencia. Es una referencia en el cual nosotros, amados, obviamente nos referimos al bautismo, ser sumergidos, tal como Jesús lo enseñó, como acabamos de leer un pasaje y continuamente lo define, Mateo capítulo 28, 18 al 20, Jesús también lo dijo y lo narra Marcos en su Evangelio capítulo 16, versículo 16. El mismo apóstol Pedro en su primer discurso allá en Jerusalén, cuando reciben el Espíritu Santo, también demandó el arrepentimiento y el ser bautizados para el perdón de los pecados. La vida nueva es otorgada por Dios. Él es el único que puede dar tal cosa. A los que se emergen en las aguas del bautismo, la vida nueva puede ser dada por Dios a todos aquellos que obedecen, que se someten a la voluntad de Dios, siendo bautizados para el perdón de los pecados. El nuevo nacimiento involucra la palabra de Dios, someterse, sujetarse a la voluntad de Dios. Todos sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, según Efesios capítulo 6, versículo 17. Avanzando, mis estimados hermanos, como todos sabemos, y es bien sencillo definirlo, todos los casos bíblicos de conversión indican cómo ocurre el nuevo nacimiento. Y ahí tenemos un libro, Hechos de los Apóstoles, Sucesos de los Apóstoles, cómo incrédulos reciben su perdón, su salvación, siendo sumergidos en las aguas del bautismo. Vamos al tercer punto, hermanos. Vamos avanzando, porque el tiempo también nos va caminando, ¿verdad? Vamos al tercer punto, la evidencia del nuevo nacimiento. Cuando ya somos bautizados, ya nacimos de nuevo, ya ahora estamos en el reino. La evidencia del nuevo nacimiento es el efecto del Espíritu en una vida nueva, en una nueva vida renacida y transformada. Y aquí se pone delicada la situación. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido bautizados, necesitamos, amados hermanos, mostrar la evidencia. ¿Y cómo? Que el Espíritu Santo more en nosotros, que seamos templo y morada del Espíritu Santo, que se vea una persona que en verdad es cristiano, seguidor de Jesús, que ama su palabra, que vive conforme a la voluntad de Dios, que se muestra que es luz del mundo, que se muestra que es sal del mundo, que se puede mostrar la diferencia entre un cristiano y aquel que no conoce a Dios. ¿Somos nosotros así? ¿Damos a conocer a las personas, amados en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos cambiado nuestra forma de vivir? Con Cristo podemos hacerlo. Por supuesto que sí. Como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, pero todas, como dice, todas son hechas nuevas. ¿Y cómo? Me dijo alguien cuando estaba enseñando. ¿Y cómo, hermano? Con Cristo podemos hacerlo. Antes no orabas, hoy vas a orar. Antes no leías la Biblia, hoy la vas a leer. Antes no te congregabas, hoy te vas a congregar. Antes no te asociabas con hermanos que tienen el mismo lenguaje, como digo yo, el mismo idioma. Hablamos de la misma esperanza, la misma fe. Hoy te vas a asociar con los humildes. Tantas cosas, amados en Cristo, que podemos reflejar, en el cual la Biblia demanda que seamos personas en el cual demostremos la evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia del nuevo nacimiento será notoria, como decía, hermanos, en el fruto del Espíritu, en nosotros. Y todos sabemos esos pasajes. A veces los sabemos de memoria. Cuando yo era muy joven, mi padre me decía, hijo, no solo te los aprendas de memoria. Sí, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y me decía mi papá, tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, mi padre Lorenzo y mi madre Marta de Jesús, 5 hermanos, nos convertimos al Señor, seguimos ahí trabajando con la ayuda de nuestro Dios. Y siendo joven me decía, hijo mío, no solo te los aprendas de memoria,
hay que vivirlos. Que se vea en nosotros que el amor de Dios está en nosotros. Que se vea en nosotros el gozo. Que se vea en nosotros que hay bondad, que hay mansedumbre, que hay humildad, que hay templanza, que hay fe. Que se vea en nosotros. Es la evidencia que hemos nacido de nuevo. La tragedia, amados hermanos, la tragedia puede darse. Si nunca se produjo fruto, tampoco hubo nuevo nacimiento. Es una tragedia grande. Y por eso, hermanos míos, hay que ser muy cuidadosos en nuestras vidas espirituales si hemos nacido de nuevo. Bueno, vamos al cuarto punto. Y ya para ir concluyendo. El rechazo del nuevo nacimiento. Qué lamentable. Qué triste. Pero pasó en el tiempo de Jesús. Y hasta el día de hoy sigue pasando. Dice la Escritura en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El rechazo. Jesús viene hablando acerca de un nuevo nacimiento. Jesús viene hablando acerca de su soberanía. Jesús viene hablando de promesas espirituales grandes y hermosas. Pero en el tiempo de Jesús, muchos rechazaron esto. Y hasta el día de hoy, qué lamentable. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Amaron más las tinieblas. Es decir, las malas obras bajo la potestad de las tinieblas. En lugar de la luz, es decir, Jesús, quien había venido al mundo para demostrar su amor, su poder, su soberanía. Menospreciaron a Jesús y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Amaron más las tinieblas. Las malas obras motivan al rechazo de Cristo. ¿Qué le parece? Jesús habla de gozo. La gente vive enojada, en pleitos, enemistades, homicidios. Jesús habla de un bienestar en los cielos. Allá, una morada celestial donde se vive eternamente. La gente solo pensando en cosas materiales y terrenales. Como que si fuésemos eternos en esta vida. No somos eternos. Vamos de paso. Y Dios no se equivoca. Y aunque mucho amor le pongamos a las cosas de esta tierra, un día vamos a partir y todo se queda acá. Muchos amaron más las cosas de esta tierra. Satanás, el diablo mismo, el adversario, hace posible todas estas cosas. Mucha gente le sigue y es tan codicioso que te quiere a ti, mi estimado hermano. Muchísimo cuidado a mantenernos en Cristo Jesús. Muchos no quieren ser iluminados por Jesús. Por Jesús. Porque saben que el venir a Jesús expondrá sus malas obras. No quieren abandonar sus malas obras. No quieren abandonar el pecado. No quieren abandonar la fornicación. No quieren abandonar los adulterios. No quieren abandonar la borrachería. No quieren abandonar las malas obras. Enemistades, pleitos, enojos, soberbias. El hombre quiere una posición siempre más que la que tiene. Qué lamentable. Bueno, amados en Cristo, en conclusión, nuestro tema, el nuevo nacimiento, desarrollado en 4 puntos: la necesidad del nuevo nacimiento, la naturaleza del nuevo nacimiento, la evidencia del nuevo nacimiento y, por último, el rechazo del nuevo nacimiento. Amados en Cristo. En conclusión,
Estimado amigo, estimada amiga, ¿ha nacido usted de nuevo? Todavía no. Sigues rechazando a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Qué malo te ha hecho Jesús? ¿Qué malo te ha hecho? Recuerde las palabras de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Y mire aquí, en nuestro país, El Salvador, literalmente, los malos están llorando, se están escondiendo. Y donde estén escondidos, allí anda la justicia, las autoridades buscándolos. Un día viene el Señor y no nos vamos a poder esconder, porque Él tiene toda autoridad, todo dominio. Y si no has nacido de nuevo, si sigues rechazando a Jesús, será terrible. Puede que la muerte venga. Hace un momento acabo de decir que no somos eternos. Amados hermanos, para nosotros la enseñanza sigue. Si hemos nacido de nuevo, mostremos en nuestra vida la evidencia del nuevo nacimiento. Gracias, amados en Cristo. Gracias por permitirme hablar acerca de Jesús, su enseñanza que tanto bien hace a nuestras vidas espirituales. Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Daniel, por ese estudio muy claro, muy simple para entender, y espero de que todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, que no han renacido, que al escuchar, al leer esos textos y entender lo que las Escrituras enseñan, pueden hacer esos pasos para componer su vida con el Señor. Vamos a terminar o cerrar la lección para que empiecemos una etapa nueva de las preguntas o añadir al estudio, o que cada uno dé pues lo que ha visto, lo que ha aprendido, puntos del estudio que tal vez podemos también añadir un poquito más de textos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que nos dirija en la oración del cierre de la lección. Oremos, hermanos. Bondadoso Señor, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado el privilegio de poder escudriñar las Escrituras durante estos minutos, que ha usado a nuestro hermano Arturo para exponer y transmitir su consejo, Señor, a todos y cada uno de los presentes y a aquellos que se conectarán después, Señor, para oír esta lección. Lección básica, pero también es importante conocer y que estemos conscientes de ello para poder ser unos dignos hijos suyos, Padre eterno. La gente que aún no le ha obedecido, que aún no ha nacido de nuevo, dele siempre ese buen deseo para que ella algún día no muy lejano pueda entender en realidad lo que esto significa, Padre. Gracias por usar a nuestro hermano. Sígale dando ese buen deseo de predicar su palabra y también, Señor, de que él pueda transmitirla como hasta ahora a aquellos que no la conocen. Úsenos a cada uno de los presentes a hacer lo mismo, o síganos usando, Señor, para hacer lo mismo siempre que podamos, como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos infinitamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano Moisés. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a pedirle, vamos a empezar con nuestro hermano Andrés, después nuestro hermano que está con el hermano Rangel. Los dos, si están ahí, pueden también después de nuestro hermano Andrés. Después nuestro hermano Jan Quiroz,
Después sigue nuestro hermano Mario, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Moisés, y después yo, y al final, si el hermano Daniel quisiera decir un poco más también, es bienvenido. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Andrés. Sí, muchas gracias, hermano González. Hermano Arturo, es un placer conocerle y también escucharle en esta clara lección de nacer de nuevo, ¿verdad? Siempre es muy saludable poder estar considerando lo que es el nuevo nacimiento y poder enseñar a aquellos que no han venido a Cristo del hecho de que es de naturaleza espiritual, de naturaleza divina, y que en el Nuevo Testamento, pues cada uno de los casos de conversión es una evidencia, ¿verdad?, de que necesitaron nacer de nuevo siendo sepultados en agua, y que sería muy triste, ¿verdad?, si después de entender estas cosas todavía se rechaza la invitación de Cristo. Muchas gracias, hermano Daniel. Dios le bendiga y ojalá y no sea la última vez, hermano. Dios le bendiga. Los que están con el hermano Rangel. Buenas tardes, hermano Jorge. El hermano Rangel, estoy en su oficina del hermano Rangel. Me siento importante aquí en la oficina esta. Salió, me dejó solo, tienen serie. Y yo vine apurado, voy a ir a la serie y comienza a las 7. Un placer de estar nuevamente con ustedes, un gusto tremendo también de conocer a nuestro hermano Daniel y verlos a todos ustedes nuevamente. Pues me da mucho gusto ver que continúan firmes trabajando en esto y ver que Dios siempre, sin duda, se provee y se seguirá proveyendo de siervos y siervas para hacer el trabajo, como todos ustedes, y ahora que conozco a nuestro hermano Daniel Arturo. Bastantes habilidades que tiene nuestro hermano y la lección, pues lo más importante. Y como yo me tengo que ir muy pronto, no quisiera sonar yo como algo que sé o más o algo, solamente que he oído algunas veces que del nuevo nacimiento, que si no hay un cambio en la vida, no existe el nuevo nacimiento. Y lo que nos mencionó nuestro hermano Daniel en Tito 3, y ahí dice claramente que sí puede existir el nuevo nacimiento y probablemente no exista el cambio de vida, probablemente no exista el cambio de vida espiritual. Les invito, hermanos, que vayamos a Tito capítulo 3. Y el versículo 5 dice así: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, y ahí es el bautismo, de la regeneración. Y nuestro hermano explicó excelentemente. Regeneración significa nuevo nacimiento, o sea, por medio del lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración en este versículo significa ese nuevo nacimiento. El lavamiento del bautismo dice así, pero también dice y la renovación por el Espíritu Santo. Es posible que si haya el nuevo nacimiento y no haya la renovación, las dos cosas las hace Dios, es decir, el Espíritu Santo. Es necesario renovarnos también. Solamente una aclaración en ese punto. Orgulloso y humildemente contento de ser parte de ustedes. Hermano Daniel Arturo, Dios me le bendiga mucho. Un placer conocerlo. Excelente trabajo y ojalá y alguien que esté escuchando se aproveche de esta bendición que Cristo todavía pone a su. Es todo. El hermano Rangel no está aquí con nosotros, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, muy buena aclaración. Sí, hermano, yo también lo entiendo de la misma manera.
aunque posiblemente y de seguro me faltó un poco más de aclaración, ¿verdad? Porque se dan algunos casos, ¿verdad? Puede que se den algunos casos, no sé si ustedes los han vivido, ¿verdad? Pero sí hay algunos casos que algunos hermanos no fueron realmente renacidos de una manera en el cual mostraron un cambio en sus vidas. No lo digo yo, sino que ellos mismos lo han eh, manifestado, y es por ello de que cuando ha sucedido eso en tales casos, ¿verdad? Entonces sí es necesario que nazcan de nuevo. A esos casos específicos, creo yo que eh, me defino, hermano. No sé si me toman la idea. Sí, sí, hermano, sí. No quise ver por ustedes, no. He oído también otras explicaciones de esto, y no necesariamente por nosotros, sino porque sabemos que muchos nos están escuchando, mi hermano Daniel, y luego ponen videos de nosotros sin preguntarnos a nosotros, sin, como dicen las escrituras, ponen videos por allá y nos ponen acusándonos. Yo lo entiendo, pero para beneficio de los demás, ¿verdad? Yo creo que Gracias, mi me hermano. van a comprender. Amén, hermano. Bendiciones. Gracias, muy amable. Gracias, hermano. Hermanos, así que vamos a continuar con nuestro hermano John Quiroz, y nos va a decir algo esta tarde. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches, un placer de saludarle a cada uno de acá desde Chile. Hermano Daniel, un placer también, un privilegio conocerle, aunque sea así a la distancia. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Interesante exposición, mi hermano. Solamente agradecer, porque uno aquí con esto, como yo siempre digo a ustedes, para nosotros es una bendición el poder escuchar, el poder atesorar el conocimiento y el atesorar la palabra de Dios, y para poder tener una buena forma de poder exponerla cuando sea requerida, ¿no es verdad? Y también me quedo con lo importante que es y lo poderoso que es este tipo de lecciones para darlas a conocer a la gran mayoría de las personas que no conoce al, al Cristo, como digo yo, al Cristo real el de la Biblia, y la necesidad que el hombre tiene de poder obedecer la exposición del Evangelio, y cómo el Evangelio hace los cambios necesarios, ya que hace a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. Después de eso vienen los cambios, como ustedes bien lo decían. Yo simplemente me quiero colgar de las palabras de ustedes, y lo importante que es eso en la vida para quien ha nacido de nuevo. Así que, mi hermano, un abrazo grande, y le agradezco su hermosa y poderosa exposición. Nuestro hermano Mario. Gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel, por la lección. Es lo primero que las escrituras nos hacen ver, que no podemos ser cristianos si no nacemos de nuevo. Y para entrar al reino, la iglesia, tenemos que nacer. Nacer de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo, es bautizar. Arrepentirnos, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, y ahora ser nuevas criaturas y poder tener esa comunión con nuestro Dios, para poder entrar a su reino y entrar al cielo en un día, si somos fieles hasta la muerte. Muchísimas gracias, hermano, por esta lección tan importante para toda persona que todavía no ha obedecido al Evangelio, no ha nacido de nuevo verdaderamente. Pues hoy tienen la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy pueden nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Dios les bendiga, hermanos. Nuestro hermano Ramón, por favor. Sí, pues quiero agradecerle a nuestro hermano Daniel el tema.
siempre hablar de estas cosas, ¿verdad? Interesante. Y yo quiero comentar un poquito acerca de con nuestro hermano Daniel, o el caso del hermano Daniel. A veces es triste, hermano, como cuando Discúlpeme, hermano Ramón, no se está oyendo muy bien uno su audio. Se está apagando y se va. Creo que le voy a pedir a los hermanos si pueden pagar su vídeo para ver si esto va a mejorar, a escuchar al hermano Ramón mejor. Sí, hermano Ramón, por favor. vamos a ver si se escucha, hermano. Si no, le damos poder a otro hermano. Ahora sí, sí se oye un poquito más mejor. Sí, hermano. Ok. Yo quiero hablar acerca del punto, ¿verdad? El rechazo del nuevo nacimiento. Y antes que nada, ¿verdad? Quizás oyeron o no, pero agradecerle a nuestro hermano Daniel Arturo por este hermoso tema. A veces, hermano, es triste como cuando uno está predicando, evangelizando, a veces las personas prestan oídos, están atentos, pero cuando uno habla acerca de que deben de nacer de nuevo, que deben de bautizarse, la mayoría de las veces se va todo para abajo, porque las personas muchas veces no creen en el bautismo. Y no saben, hermanos, que ese rechazo pues acarreará, ¿verdad?, consecuencias eternas. Lo dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Ahí mismo donde estaba nuestro hermano predicando, hablando del tema, ¿verdad? En Juan 3, bajo el contexto de lo que le está diciendo a Nicodemo, lo 18, y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer en el nuevo nacimiento o en el bautismo, pues prácticamente es no creer en Cristo, no creer en Dios. ¿Y qué va a pasar? Como bien lo dijo nuestro hermano, no podemos ver ni podemos entrar al cielo con nuestro Dios. Ese es mi comentario, hermanos. Muchísimas gracias. Gusto poder conocer a mi hermano. Dios le bendiga ricamente. Gracias, hermano Ramón. Nuestro hermano Moisés. Siempre está apagado su micrófono, hermano. Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Pues nada más, primeramente agradecer a nuestro hermano Daniel el esfuerzo, el trabajo que hizo, hermano. No lo conocía yo, o no tenía el gusto de conocerlo, y menos de escucharlo, pero gracias a Dios se dio la oportunidad. Como decía nuestro hermano Serrano, buena habilidad para la exposición, y sobre un tema importantísimo, no porque lo hayamos conocido o no porque ya nosotros los que hemos obedecido el Evangelio lo conozcamos, deja de ser importante, porque sigue siendo un requisito, y como bien lo enseñaba usted al principio de su exposición, ¿verdad? Cuando dice Jesús, de cierto, en Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. O sea, es un requisito elemental. Sí, y nosotros ahora lo entendemos que no podemos ser salvos a nuestra manera. No podemos ser salvos según nuestro propio criterio, como hoy en día mucha gente lamentablemente cree o piensa. Hoy en día mucha gente dice que quiere ser salva, pero pone ella la condición o ellas las condiciones. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y los requisitos que pone son sencillos, son básicos. Yo por eso creo yo que es bien importante entender este primer requisito que debemos cumplir para entrar en el reino de Dios. Y en el momento que lo entendemos de la manera que Dios quiere,
vamos a ser responsables de permanecer, de perseverar, porque este requisito, ¿verdad?, de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, es solamente el inicio para poder simplemente entrar, ser miembro de la iglesia. Y la gente que no ha entendido esto o no lo quiere entender, lamentablemente, pues triste para ella. Sin embargo, por eso creo yo que es algo bien trascendental que no se deje o no dejemos de enseñar estas cosas básicas. A veces pensamos que porque ya lo entendemos, que porque ya es algo que nosotros dominamos, lo dejamos de predicar, lo dejamos de enseñar, y no es así, porque mucha gente se está perdiendo precisamente por falta de enseñanzas como esta. Así es que, hermano Daniel, Arturo, Dios le bendiga, siga adelante, y el ánimo para que todos sigamos predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Amén, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Gracias, hermano Moisés. Yo voy a terminar esta parte y le vamos a dejar un tiempo a nuestro hermano Daniel, si así también él quisiera. Solamente quisiera añadir o decir o repetir lo que el hermano pues ya nos predicó, ya nos mostró. Como sabemos, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que el hermano citó, la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús manda a sus discípulos que vayan, prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchas personas no entienden el concepto simple de las escrituras. Muchos tienen, ¿cómo les puedo decir? Ellos ya tienen están esperando algo. Ya pusieron cosas en su mente, tal vez influenciados por religiones que andan enseñando la enseñanza más común de que solo hay que creer para ser salvos. Y nosotros sabemos que la fe, esa misma fe, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, nos dice que si no tenemos esta fe, no podemos agradar a Dios. Sabemos que esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 y Santiago 2, 17 nos dice que la fe sin obras es muerta. Cuando ponemos todo esto junto con Juan capítulo 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana, Jesús le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Podemos conectar todo esto y vamos a entender de que para que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos que obedecer el Evangelio. Obedecer el Evangelio significa que tenemos que entender o usar correctamente las Escrituras, como nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. Y al usar correctamente las Escrituras, sabemos a dónde empieza el segundo pacto o el testamento, como dice Hebreos 9, de Jesús. Así que gracias, hermano, por ese estudio. Muy bien, creo que los que fueron atentos al estudio aprendieron algo esta tarde, especialmente aquellos los que no conocen, que no han obedecido el Evangelio. Y otra vez, es un honor conocer a un hermano de Salvador. Usted es el primero, no conozco a ningún hermano más de Salvador. Así que Dios continúe bendiciéndolo, hermano, y que el trabajo continúe ahí en El Salvador y que más almas puedan venir al Señor. Vamos a dejar el tiempo si el hermano Daniel quisiera decir algo más. Bueno, hermanitos, agradecerle una vez más a nuestro Dios también por conocerles. Por allí les he seguido en los estudios que llevan. Luego a veces entro por Facebook Live o luego veo los estudios, porque también soy amante del estudio. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por tener una familia tan grande, hermanos también que tenemos la misma fe, esperanza de un día estar juntos allá en el cielo. Y gracias, hermanos, gracias por haberme permitido. Hay muchas cosas de seguro que seguir conversando, estudiando, analizando, pero creo yo que lo que hemos estudiado es muy fundamental para nuestras vidas. Hermanos, mi esposa les manda saludos
mis hijos. Tengo un hijo ya de 17 años, es cristiano, mi hijo Cristian, y mi hija Melissa, 10 años. Ahí estamos sirviendo al Señor. Y que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Pues gracias una vez más. Vamos a, pues los que se... Oh, hermano Mario. No, agradecerle, hermano. O yo pensé que quería decir algo. Pues vamos a dejar, ya hemos terminado. Los que quisieran irse se pueden ir. Vamos a dejar un poco más de tiempo. El hermano, no sé si el hermano Andrés quisiera añadir algo más, pero normalmente los que quisieran quedar, quisieran hablar un poquito más de lo que quisiéramos hablar tocante a la situación con el Evangelio primero y con las otras cosas que suceden en nuestras vidas como cristianos. Creo que es algo positivo, algo bueno para todos nosotros. Hermano Andrés, no sé si tiene algo que añadir. Sí, hermano, nada más ya estamos fuera de lo que son los comentarios del estudio del hermano. Nuevamente, gracias, hermano Arturo Daniel.